Vámonos al tema. Presidente del Senado aboga por regularizar mano de obra haitiana. Migración intensifica plan de repatriación. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, destacó ayer martes la necesidad de regularizar la mano de obra haitiana en el país, enfatizando la importancia de actuar con moderación y respetando las leyes nacionales. En paralelo, la Dirección General de Migración informó sobre el avance de su plan de repatriación masiva iniciado en octubre. Según el organismo, en los primeros 15 días de noviembre, 15.500 personas en situación irregular fueron deportadas, sumando un total de 55.723 repatriaciones hasta la fecha. Estas acciones han sido realizadas con el apoyo de inspectores de migración, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por fortalecer el control migratorio. La Dirección General de Migración DGM también reportó importantes avances en la lucha contra las redes de tratas de personas, un delito que se ha convertido en un negocio lucrativo en la región. Más de 30 individuos han sido detenidos por transportar extranjeros en situación irregular y enfrentar procesos judiciales, incluido sometimiento a medidas de coerción. Ahí están las imágenes. Y bien, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Considera usted que las políticas actuales de repatriación y regularización migratoria son suficientes para abordar los desafíos relacionados con la migración en el país? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Así es que yo voy a hacer un cambio. Fulvio, comience usted, caballero. Gracias, doctor. Yo le explico por qué. Carolina y Yerjan. Señores, ese tema haitiano es el mayor problema que tiene la República Dominicana y lo será por más tiempo. Y ha sido también. Fíjense el tema de la venta de las cápsulas que se sustrajeron en la Policía Nacional. ¿Fueron vendidas en Haití? Un chin, 900. 900,000. 900,000, un chin. Y estamos hablando de cápsulas, quién sabe qué otra cosa. Y el tema de las repatriaciones, que al principio se hablaba de 10,000, o se habla de 10,000. Al ritmo de los 10,000 no hubiesen ido 55,000. Hubiesen ido cerca de 100,000 ya, ¿verdad? Para poder equiparar esa meta. Lo que implica que la situación haitiana está mucho más adelante todavía de las políticas migratorias que nosotros como nación hemos ejecutado y tenemos en plan ejecutar. ¿Tú sabes qué se parece eso? Así haciendo un símil. Cuando tú estás sacando un agua de un sitio que hay una inclinación y tú estás sacando el agua en contrario, tú sacas un chin y sí, todo lo que queda vuelve para adentro. Sí, no, y se lo puedo decir también, hay tantos piches en el bote. Exacto. Que usted saca un garrafón de agua y entran 2 garrafones de agua. Así es. La situación en Haití es sumamente difícil y se van tornando más difícil. Desde Puerto Príncipe, en los ataques de la banda, han salido miles y miles de haitianos. Recuerden recientemente cómo tirotearon aviones civiles y aviones que también van a llevarle ayuda a Haití. No le importa nada. Hay un problema interno de guerra civil prácticamente en Haití. Una guerra civil. Entonces nosotros como nación, los trabajos migratorios que estamos haciendo, lo estamos haciendo prácticamente sin ningún cambio en más de 50 años.
tiene que haber una reforma estructural consciente del problema que nosotros tenemos como nación frente a la vecina nación haitiana en el tema migratorio. Se está hasta la saciedad diciendo que la mano de obra debe regularizarse. No es solamente la mano de obra, es todo. Pero cada sector de la economía dominicana que demande mano de obra debe de ser canalizado bajo estamentos bien claros y que sean fáciles, que no sea estructurado para que la mafia viva de eso, porque hay un entorno mafioso que vive de eso. Si yo como constructor necesito mano de obra, yo puedo ir a una oficina o puedo llevar allá para regularizar mano de obra y resolverlo rápido, sin un tema de que la mafia se aproveche y rompa entonces a chantajear a migrantes para que puedan estar aquí. Y por un lado lo sacan y en otro lado vuelven y lo entran. Es necesario adecentar, primero, dejarse de la hipocresía que hay y venir con las realidades, pero tenemos que actuar frente al tema migratorio. Está de más todas las estadísticas que hay, doctor, y todo lo que dicen los antropólogos, los socialistas, los sociólogos, los socialistas, de lo que nosotros estamos viviendo y padeciendo como nación. Y a la comunidad extranjera como que no le importa mucho la situación que tiene nuestro vecino país, Haití. Hay que regularizar, pero hay que dar otros pasos también para adecentar esta situación. Bueno, gracias, Fulvio. Yerjan, adelante. Bueno, lo primero que hay que preguntarse con relación a este planteamiento que hace el presidente del Senado sobre regularizar la mano de obra haitiana es: ¿necesita la República Dominicana la mano de obra haitiana? ¿Sí o no? Claro que sí. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Parece que sí, porque claro que sí. Se ha estado Todas las discutiendo naciones mucho el del tema mundo, del 80-20, que es al revés, como dice la ley. La ley dice 80 dominicanos, 20 extranjeros. Aquí es al revés. Sí, entonces, suponiendo que sea que sí, ¿verdad? Que la respuesta a mi pregunta sea que sí, que se necesita la mano de obra haitiana. Luego, ¿tienen los haitianos que vienen a trabajar documentación? La respuesta es que regularmente no. Exacto. Entonces, partiendo de que lo necesitamos y de que ellos no tienen documentación regularmente, ¿sería prudente entonces regularizarlo? Ahí es que la cosa se pone. Entonces, la respuesta sería que sí. ¿Y cómo lo regularizamos? Eso es lo que dice el presidente del Senado. Hace tiempo yo planteaba aquí en este programa, vamos a darle un número. No tenemos que darle nombre para que después no vean que mira que lo están nacionalizando, que sí, el desplazamiento de la raza, que sí, la identidad. Un ID. Un número. Exacto. Porque ¿qué es lo que usted en su seguro médico? Usted es un número. Que tú la puedas meter en un sitio y sepa quién es fulano de tal. Por ejemplo, en su seguro médico usted es un número. En su cédula usted es un número. En mi caso, yo soy Yerjan La Antigua de la Cruz en mi cédula, pero lo que realmente soy yo en ese documento es el número. Por ahí es que deme su número de cédula. O sea, tú eres un número. Entonces, ¿por qué no le damos un número a esa persona con la huella digital? Y punto. Y el número 1564 es esa persona, pero tenemos su huella digital acá. Tenemos su huella dactilar en este caso. Entonces, nos permite identificarlo y también nos permite controlarlo, porque vamos a tener los datos biométricos, no solamente la huella, sino también su fotografía, que ya perfectamente tú puedes identificar a una gente en un hecho. Entonces, yo creo que tenemos que sincerizarnos, porque aquí el tema está con el patriotismo y el pseudo-nacionalismo. Yo le pregunto a ustedes, ¿Estados Unidos necesita de la mano de obra mexicana normalmente? Claro que sí, pero claro que sí. Claro que sí. Le sacan la mano de obra mexicana a Estados Unidos y se desploma.
y también la mano de obra extranjera, hasta los ilegales, si se quiere. Latina, para poner un Mira, tema. Vamos a poner Yerjan, latina. Los 3 renglones básicos de nosotros aportan al PIB un 24%. Cuando tú hablas de la construcción, del turismo, de la agricultura, aportan un 24% del PIB. Y todos están influenciados grandemente por una mano de obra de bajo nivel. Entonces, esa mano de obra de bajo nivel, generalmente el dominicano se resiste a hacerla. Ya cuando lo hace, cuando no hay alternativas. ¿Y por qué? Porque sencillamente casi la mayoría de dominicanos tienen un familiar en Estados Unidos que le pone algo. O una gran cantidad está en niveles medianamente, ¿verdad?, cómodos para no ir a trabajar construcción, para no ir a trabajar agricultura, para no ir a trabajar lo que sea. Entonces yo creo que primero tenemos que responder esas preguntas de manera correcta y luego entonces abocarnos a un acuerdo nacional. Obviamente hay sectores que van a decir que no, ¿verdad? Especialmente algunas familias que viven de eso, que viven de la contradicción con respecto del tema haitiano. Pero yo creo que sí, que si nosotros lo regularizamos y le damos un número y tomamos sus datos biométricos, vamos a tener incluso más control del que tenemos. Y ya, y además le podemos cobrar impuestos, porque no se le está cobrando impuestos a la mayoría de ellos. Entonces le podemos cobrar impuestos por el trabajo. De manera ellos cobran que un sueldo regularmente en efectivo y no pagan un centavo de impuestos, pero el Estado tiene que garantizar el tema de la salud. correcto. Entonces nosotros podemos cobrarles un impuesto a los haitianos, a los extranjeros más bien, ¿verdad? Que no tengan... Hay un tema que Vinicio dice, Vinicio Castillo. Ok. Él dice que quien aconseje un nuevo plan de regularización es enemigo. Dice él. Ahora bien, ese tema de regularización no es nacionalizarlo, exactamente, no es nacionalizarlo. Entonces están confundiendo una cosa y le interesa confundir una cosa con otra. Claro, porque realmente, ¿verdad? La familia de los Vinchos normalmente ha vivido de esa parte, eso es lo que lo ha mantenido ellos siempre en la palestra. Pero hay un temor que es real. Nacionalismo. Sí, está bien, hay un temor, pero en que este es caso real. tú lo que tienes que hacerlo es bajo la ley. Tú vas a darle un número a una persona para que trabaje, no para que resida. Aquí no es una residencia, Exacto. ni es una nacionalización que tú le estás Eso es dando. transitorio. Déjalo Exacto. transitorio. Temporal. Usted le dice, mire, Temporal. y para yo entregarte eso, tú tienes que asegurarme, por ejemplo, mínimo un contrato de trabajo por un año. Y ahí te agarro. Ah, mira, ese contrato que tú vas a tener por un año, me tiene que pagar un % de impuestos al país. Entonces, por ahí se puede regularizar. Pero es un tema muy espinoso, que lamentablemente aquí se maneja con Pero ahí demasiadas está el pasiones. detalle. Tienen que venir con esos sectores productivos del país Carolina. con un contrato de trabajo. Claro. Que debe ser escúchame Carolina, que debe ser una condición sine qua non, obligatoria, Claro, para claro. poder registrarte como trabajador aquí en la República Dominicana. Claro. Lo mismo que hace Estados Unidos, que te dan una visa para ir a trabajar, pero tienes que tener contrato. Claro. Carolina, adelante. Miren, muchachos, una vez más observamos cómo con cada tema se fijan posiciones y temas que al final van a quedar en el aire. También. Sencillamente, aquí hay una ley que ustedes hablaban, el 80-20. ¿Por qué no empezar por cumplir esto? No, porque es que no hay Porque posibilidad. no hay- El mismo hay Estado cómo- la Es que viola. hay que dejar la hipocresía, Sí, eso no es claro, no hay posible. Pues posibilidad. entonces No hay vamos cómo a cubrir el pero vamos 80-20. a desentar y resolver primero este Claro, problema eso y es lo no que luego planteé. estar que vamos a tener que continuar utilizando este término, continuar dando patadas voladoras. Tenemos varios temas en esta semana que hemos tratado acá, que siempre se están hablando de lo mismo y no se resuelve ni se va a resolver nada. Como hablábamos ayer del tema Del Intran. Del Intran. De tránsito. del tránsito y así otros tantos, pero ese no es el asunto. Tenemos el establecimiento del 80-20, eso no lo cumple nadie, ni siquiera el Estado. Por otro lado, este comentario o esta iniciativa o lo de abogar por la regularización de la mano de obra haitiana surge a raíz de las deportaciones masivas que hace alrededor de un mes y tanto el gobierno le dijo a este país y a nivel internacional, que se hablaba del tema, de que iba a haber una repatriación masiva.
Pero tampoco para ese plan se trabajó una estructura, ni se presentó, porque un plan se supone que tiene una serie de componentes que establece cómo se realizará. Cuando se habla de un plan, tú dices, mira, nosotros lo vamos a realizar de esta forma, vamos a garantizar los derechos de los ilegales haitianos, vamos a garantizar que haya transparencia en ese proceso de deportación. Tenemos el personal, la cantidad de personal para esos niveles de repatriación que el presidente indicó que debían de hacerse, aumentando el volumen de repatriados. O sea, ese plan del que se habló de repatriar mucho más ilegales que lo que normalmente se repatrian en la República Dominicana, no se estableció o se establecieron los mecanismos en que se iba a hacer. ¿Y qué sucedió? Una búsqueda importante de dinero. Subieron los precios de cobrarle a estos infelices, porque no hay otra palabra, y me refiero cuando hablo de infeliz desde el punto de vista económico y de desgracia humana que se vive en esa nación, que son aprovechados por muchos de sus verdugos, gente que viene a este país a buscar mejores condiciones de vida, que eso es propio, innato del ser humano, buscar mejores condiciones de vida. Ahora, las ciudades y países del mundo es que deben de poner sus reglas. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta gente que estaba ilegal aquí o que está ilegal o que tiene interés de venir, subieron los precios. Si antes les cobraban 3,000, hoy le están cobrando 8, 7,000 y 6,000 pesos. Y el gobierno está controlando eso o planteó la manera de transparentar o de que no subieran los niveles de corrupción en ese proceso de deportación. No, sencillamente el presidente dijo, vamos a repatriar 10,000 haitianos ¿qué tiempo? Pero ¿cómo semanal lo vamos a hacer? Semanal. ¿Con qué logística vamos a adecuar ese proceso de repatriación? Entonces tenemos ese discurso del presidente en ese momento que a lo que conllevó fue un cobro mayor del peaje a los ilegales, mayor búsqueda. El problema debe de venir acompañado de mayores esfuerzos en nuestras fronteras. Gente hablándote de que hay que crear otro plan, porque siempre estamos hablando de muchos planes y planes, pero los que tenemos no lo aplicamos de manera correcta, que se podría resolver muy bien la situación, y seguimos inventando. Esto va a pasar como otros tantos temas en el aire y vamos a seguir con la situación haitiana, muchos ilegales llegando, el negocio. ¿Ustedes saben a qué punto está esto? Me decía alguien a mí cercano a esas funciones. Ustedes saben cuando la policía, porque en San Francisco no tenemos la institución como tal de migración, vienen ellos, van por los pueblos a recoger los haitianos. Hay un representante aquí. Pero formal, la institución de migración no está. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué salen los agentes de policía? Aquí lo vimos, lo hemos visto, a llevarse a esta gente sin ningún tipo de formalidad. Muchos de ellos, estando legales, se lo llevan. Sí, hay mucha... Y tienen la gente, los jefes, conocidos que tienen, que trabajan formal, irlo a buscar y pagar un dinero, llamar al senador, al diputado, a qué sé yo quién. Por Dios. Hay otros, hay otros que hablar. se van a los campos a buscarlo, le quitan los teléfonos y después para devolverse lo tiene que pagarle. Entonces todo esto debió de preverse en ese anuncio que hizo nuestro el presidente. Bueno, buenos días, Francis. Buenos días, amado Fulvio, hermano. Buen Qué día. bueno Yerjan, Carolina y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que pedirle siempre que nos ayude a desenvolver en él. Buenos días. Francis Rodríguez, presidente del Senado, aboga por regularizar mano de obra haitiana. Ese es el tema que tenemos. Me gustaría oír tu opinión antes de pasar a otra cosa. Tú te fijas que eso tiene una carga de tanta irresponsabilidad. Un hombre de Estado que conoce bastante bien lo que ha sido el devenir del tramo en que hemos vivido con respecto a la inmigración haitiana. Todos sabemos que aquí no ha habido voluntad. Aquí se gastó más de 3,000 millones en tiempo de Danilo Medina. Y en tiempo de Danilo se creó un mamotreto de reglamento de contingencia migratoria. Es decir, a futuro, advirtiendo lo que estaba haciendo esos organismos que están promoviendo la fusión en Haití. Las armas son de esos organismos que la dejaron allá. La revuelta
es promovida por esas instituciones de ONG y le dio facilidad para que se convirtiera en un caos. Y ya aquí teníamos en el 2018 un mamotreto de reglamento de contingencia migratoria, de que para contener lo que venía de allá para acá por el mal de gente que iba a salir despavorida, están saliendo ahora y se está agravando el problema. Y óigame que se lo he dicho, lo que yo he temido siempre es que los guardias de Kenia terminen siendo reclutados por las bandas con cuarto, porque yo no he visto qué calidad de vida tienen los guardias de Kenia. Una cosa es tú decir un Army de los Estados Unidos. Lo primero es que empiezan ganando más de $80,000. Le dan para comprar casa, para tener el mejor carro, su familia con seguro, plan de retiro. A ese tú lo pones a dirigir algo y estoy seguro que tiene muy baja incidencia el que pueda dañarse. Porque tiene su asunto resuelto. Pero bajo salario, mal pasando en Kenia, a venir a ayudar, porque la voluntad sí es buena, pero tiene la capacidad para atender ese problema de aquel lado. Entonces, todo eso ha creado a nosotros ese problema migratorio. Hoy se está dilucidando la variación del Código Laboral y lo menos que se está pensando es hacer cumplir el Código Laboral, que se reduzca la mano de obra ilegal y que se dé el 80-20 en la República Dominicana. Es imposible aquí el 80-20, Frank. Pero es porque hay un chantaje también, Fulvio, de que aquí la producción nacional alimenticia, de que está en manos del ilegal. Nosotros entonces no tenemos ninguna producción. Realmente la producción no está en manos del ilegal, la mano de obra sí. No, está en manos porque los productores... Pero escúchame, en la mano de obra... Te escucho. Está en manos de lo ilegal. Ajá. Entonces, pero no la producción como tal, o sea, lo que son dueños de los medios de producción de esa... Es que ellos dicen... Son dominicanos. Mira qué bien, esa explicación. Es que ellos dicen que depende de ellos. Y ellos, aunque tengan la tierra, no la pueden producir porque depende de ellos. Entonces, no tienen ninguna producción. La tienen los ilegales. No, eso no. Ah, pues entonces que quiten los ilegales y que sigan produciendo. Es más o menos lo mismo que pasó aquí en la época de la colonización, que al estarse extinguiendo las razas indígenas, entonces tuvieron que importar de África, los africanos, porque tenían más fuerza para Haití trabajar. ¿no es el resultado de eso? Es más o menos, Sí. pero... No, espérate. Haití no fue de eso. Claro, Sí. claro. Ya no diga que es más o menos. No, pero te estoy diciendo haciendo una comparativa. Ahora bien, Para evitar cuando, admitir por que ejemplo, Haití es si el tú producto tienes, de los esclavos. Mira, te lo digo porque uno Pero hay que que tiene sincerizar familia en el el campo 80-20. sabe. Mira, hasta para tú limpiar un solar aquí en la República Dominicana, se te hace difícil conseguir un dominicano porque el dominicano no sé qué es lo que pasa, si es que está pensando en Nueva York, si es que está... yo no sé, pero la mayoría no quieren ¿Tú ves trabajar. cómo se está degenerando el trabajo doméstico? Aquí, el trabajo de jardinería, lo que va a llevar a que el que tenga la oportunidad de ir a un sitio de estos que importan máquinas usadas, buscar una peladora, una maquinita de esa y pasarse un sábado. Bien. Así es que Bueno. lo están llevando.